Bienvenidos a Altavoz con Lorena Castillo, tu programa de información, análisis y entrevistas. Con ustedes, Lorena Castillo. Muy buenos días, soy Lorena Castillo. Bienvenidos a Altavoz, aquí en Omega Estéreo 107.3, 107.5 y también en todas sus redes cubriendo todo el territorio nacional. Hoy es martes 21 de mayo. Tenemos a un invitado de lujo con nosotros, el doctor Miguel Mayo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Lorena, y a todos nuestros radioescuchas, que hoy trataremos temas interesantes desde el punto de vista gastrointestinal. Muy importante esto. Muchísima gente en Panamá, no sé si ha sido después a raíz del COVID o qué ha sido, que nos desacostumbramos de nuestra forma de alimentarnos, tal vez en horarios diferentes, el estrés también que hemos estado todos viviendo desde hace rato, y un poco el tema de todas estas enfermedades gastrointestinales. Doctor, ¿cuáles son las principales? Mira, Lorena, bueno, ante todo, primero felicitar a todos los médicos del país. Hoy es el Día del Médico, en honor a la primera clase de la carrera de medicina que se dictó en la Universidad de Panamá. Hoy, pues, 21 de mayo, se le dedica el día a todos los profesionales médicos de Panamá, así que felicidades a todos y todas ellas, y que sigan tratando a nuestros pacientes con el cariño que se merece. Como yo le digo, y le digo sobre todo a los muchachos jóvenes, es más importante que nos llamen médicos a que nos llamen doctores, porque doctores son títulos académicos, pero médico es aquella persona que sus conocimientos lo usa para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, mira, entrando en materia, nosotros en general podemos dividir las enfermedades gastrointestinales en dos grandes grupos: las enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal y las enfermedades orgánicas del tracto gastrointestinal. Las enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal también ahora recientemente le estamos llamando enfermedades del eje cerebro-intestino. Y a esto es a lo que tú te referías. Efectivamente, hay un montón de enfermedades, probablemente las más frecuentes desde el punto de vista gastrointestinal, que tienen o el estado de ánimo de cada uno de nosotros tiene una repercusión importante en la manifestación de estos síntomas. Yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes recordarán cuando estaban en la escuela que el día que amanecían con un examen difícil, ese día amanecíamos con diarrea, dolor de barriga o vómito. Eso es sumamente frecuente. Eso no quiere decir que están enfermos, pero quiere decir que hay una repercusión, como digo, en el tracto gastrointestinal de nuestro estado de ánimo del momento. Cuando esto llega a afectar nuestra calidad de vida, entonces estamos hablando de ya una enfermedad funcional. Y las enfermedades orgánicas, que son las que, bueno, los tumores, las úlceras, que son las enfermedades que uno puede objetivizar a través de algún estudio que hay algo alterado. Y este tema de diferentes enfermedades gastros, y que lo hablaba la vez pasada con una psicóloga casualmente que decía exactamente lo mismo, la cantidad de nervios y todo que está conectado, cerebro con toda la parte gastro, es grandísima, y no ha sido hasta recientemente que, bueno, nosotros empezamos a entender un poco más ese tema. Antes pensábamos que era algo que venía y se iba, ¿no? Que sí. No había nada que un caopetate o... Es muy curioso porque efectivamente hay gente que le llama al intestino nuestro segundo cerebro. Así lo dijo la licenciada, así mismo. Ciertamente es así, y la gente tiene que comprender que son síntomas que en la inmensa mayoría de las veces esto no avanza. O sea, no es que le va a provocar un mal, pero que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que tratar de mejorar o tratar de reaccionar distinto a estas situaciones externas que nos causan el estrés famoso o la ansiedad, y poder enfrentar de otra manera estas situaciones, y nos van a ayudar muchísimo, sobre todo, Lorena, en nuestra calidad de vida. Y yo le digo a mis pacientes, el mejor tratamiento, y además el más barato, para la ansiedad es hacer ejercicios. Hacer ejercicios ayuda muchísimo, muchísimo. Ayuda a dormir mejor, ayuda a tener mejor respuesta a ciertos problemas de la vida, ayuda a pensar mejor y disminuye el ejercicio rutinario. Parece mentira, pero el ejercicio rutinario disminuye más de 40% la posibilidad de tener crisis de ansiedad. Entonces, en los tiempos de antes, a estas enfermedades, con frecuencia mandábamos a los pacientes al psiquiatra, y los pacientes pensaban que estaban con problemas psiquiátricos y que se inventaban los síntomas. Hoy sabemos
que realmente no se inventan los síntomas. El síntoma y el estímulo existe. Lo que hace que el estado de ánimo repercuta en los síntomas es que el umbral al síntoma de nosotros, al estímulo, perdón, se baja cuando uno está ansioso. Entonces, cualquier cosa, por mínima que sea, nos afecta. Y tenemos que entender que esto, vuelvo y repito, no es una enfermedad que nos va a llevar a la tumba, pero sí es una situación que nos va a afectar en nuestra calidad de vida y en nuestra interacción con el resto de las personas. Muchas veces pensamos y sentimos cuando tenemos un problema gastro, bueno, ahora lo entendemos un poco más, que puede estar ligado a temas emocionales también, a cómo estamos, pero también en nuestra alimentación, que varía muchísimo. Y recuerdo en una entrevista que hicimos que me dijo que no se quita. O sea, el tema del reflujo no es que se quita, es aprender a manejar la vida mejor, principalmente en los temas de qué alimentos nos irritan, nos caen mal, nos caen pesados. Por ejemplo, yo no puedo comer arroz en la noche, doctor, ya yo lo sé. Lechuga, no puedo verla después de las 3 de la tarde. O sea, ya hay cosas que uno va aprendiendo y va apuntando y sabe que no se puede, porque pues no se puede. Y alimentos que caen, exacto, muy pesados. Y que además van cambiando y van apareciendo en el transcurso de los años, que no necesariamente es así desde joven, porque no son alergias, son intolerancias. Uno no es joven, doctor, uno es invencible. Bueno, usted todavía está joven, Lorena, se le nota, pero bueno, hay otros que los años se nos han quedado enredados en la cara, como decía el Patín. Entonces, mira, es fundamental. La consulta más frecuente que tenemos los gastroenterólogos son estas enfermedades que llamamos funcionales o enfermedades de la interacción del eje cerebro-intestino, como el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, como el síndrome de intestino irritable. Son las enfermedades más frecuentes. Las personas, sobre todo las mujeres, vienen a la oficina porque dicen, doctor, como hoy me inflo, entonces parezco embarazada, y eso pues le trae un poquito de problema desde el punto de vista de belleza física, y entonces van a la consulta a tratar de solucionar eso. Pero casi siempre, estos síntomas son detonados por alguna alimentación. No necesariamente comida trash food, como llamamos, o comida basura. No necesariamente, pueden ser frutas, pueden ser vegetales, a lo que cada uno de nosotros es intolerante, sencillamente. Entonces, cuando esos alimentos se fermentan en el intestino, pueden producir gas. El problema es que si esto nos da ansiedad, nos vamos a sentir peor de lo que estamos, por lo que ya comenté anteriormente. Entonces, cada quien tiene que identificar bien cuáles son las comidas que le afectan. No porque mi vecino tiene reflujo igual que yo tengo que hacer la dieta igual que la de mi vecino. No, usted tiene que identificar bien cuál es la comida que a usted afecta, y usted tiene que dejar esa comida y su vecino tiene que dejar la que le afecta a él. A pesar de tener el mismo diagnóstico, no necesariamente las mismas comidas le afectan. Y vuelvo y repito, no necesariamente son comidas de basura o comida de restaurantes rápidos. No. Pueden ser comidas consideradas sanas, o vegetales o frutas, como es la dieta que usualmente recomendamos. Yo tengo un grave problema con los vegetales. Y yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando en este momento también, y tiene toda la razón. Lo que me cae a mí mal, de repente a otra persona le cae súper bien. Es el mismo tema con las dietas famosas, que uno se agarra y empieza a copiar de las dietas de otro. ¿Y por qué no? Porque yo no bajo, porque yo no bajo. Porque es que tu organismo no es lo mismo. Una persona que puede bajar 5 libras en un mes, tal vez para otros le va a costar mucho más según su organismo. Entonces siento que es muy válido lo que está diciendo el doctor, no copiarnos o pensar que como el otro le caen las cosas, a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Sí, yo con los vegetales son muy pocos los que no me caen realmente pesado, y ese tema del reflujo constante depende mucho de la hora en la que uno cena. Y eso es importante que la gente que nos está escuchando y viendo también lo entiendan, que uno va aprendiendo. Eso es importante apuntar, ¿verdad? En una hojita, más o menos qué es lo que va ocurriendo con el sistema para entenderlo y llevarle esa hojita al médico, al doctor, para que sepa qué es lo que está pasando en tu sistema. Ahora yo creo que vale la pena. Ahora yo creo que vale la pena anotarlo en el celular, pues ahorita se nos pierde. Pero efectivamente, en cuanto al reflujo gastroesofágico, hay 3 recomendaciones fundamentales. 1, reconocer las comidas que nos afectan.
hay una lista de medicamentos, de alimentos, perdón, que pueden producir reflujo gastroesofágico, pero en esa lista seguro hay muchos que no le afectan a usted, entonces no tiene que dejar eso, tiene que dejar lo que a usted le afecta. Uno. Dos, tiene que bajar de peso. El que está en sobrepeso o obesidad va a seguir teniendo reflujo, créanme, porque eso es así. Y la tercera recomendación, aunque parezca mentira, es que uno no puede o no debe acostarse inmediatamente después de comer. Porque si usted tiene el estómago lleno, es mucho más... Hombre, la fuerza de gravedad es un factor protector contra el reflujo, siempre y cuando estemos sentados o de pie. Pero cuando nos acostamos, al quedar el esófago y el estómago en el mismo nivel, la fuerza de gravedad deja de ser un factor protector. Y si usted tiene su estómago lleno de comida, le va a regresar la comida. Entonces uno tiene que esperar 2 o 3 horas dependiendo para acostarse después de la última comida. Entonces la gente me dice, entonces tengo que cenar a las 6 de la tarde como en el interior del país. Usted puede cenar lo que usted quiere, pero tiene que esperar 3 horas para acostarse. Esto. Así es. Se puede cenar a las 8 de la noche, pues se acuesta a las 11. Y así. Uno va calculando, uno se va acostando a veces más temprano. Y con este tema del reflujo, doctor, nuevamente, ¿qué se le recomienda? ¿Hay algo natural que se pueda hacer? ¿Un té especial? Eso siempre me lo preguntan cuando voy a hacer estas entrevistas. Que si hay japoneses, sí, están de flacos y cómo hacen toda la digestión y el té verde y té verde. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no. Pero primero quiero aclararle algo a toda la población. Me irrita el té verde, cabe mencionar que yo soy todo lo contrario. Yo me tomo el té verde y me irrita. El de jengibre también. Bueno, yo te puedo poner, ya que dijiste eso, por ejemplo, el café es una de las cosas, el café y el té son 2 de las sustancias que más frecuentemente se asocian al reflujo. Pero yo sufro de reflujo, Lorena, yo tomo café todos los días, no me pasa absolutamente nada. Entonces yo no tengo que dejar el café. El jengibre, por ejemplo, que es una comida sana, creo yo, a mí me distiende. Entonces, vuelvo y repito, aquí la clave del éxito en este tipo de enfermedades es el reconocimiento de cada persona de lo que le afecta. Entonces, quería dejar un concepto muy claro para todos los que nos están escuchando, y ojalá que por lo menos todos los que nos están escuchando cambien o rompan este paradigma. Primero, la comida natural no necesariamente es inocua. Acuérdense que muchos venenos, el arsénico y la cicuta también son naturales y son venenos. Lo natural no necesariamente es sano. Usualmente sí, pero no siempre. Entonces, no se dejen llevar por eso. Es que este té es natural. No, busquen en los ingredientes. Porque hay muchos ingredientes a los que podemos ser intolerantes. Por ejemplo, si yo me tomo un té de jengibre, que es algo que puede ser agradable para la gente y no hace daño, y en algunos le dan hasta cierto valor medicinal al jengibre, si yo me lo tomo, a mí me va a distender, porque yo soy intolerante al jengibre. Ahí está la clave del éxito, de que cada quien vaya anotando lo que le afecta. Y al final, en un tiempo prudencial, hace un común denominador o comunes denominadores y empieza a evitar ese tipo de comidas para, digamos, no sentirse mal frecuentemente. Doctor, vamos al intestino irritable, que ese es otro tema muy común, muy común para las mujeres. A veces nos sentimos como muy inflamadas y wow, hasta que molesta cerrarse el pantalón, y es muy incómodo, y ese es otro de las enfermedades que más comunes, mucho más comunes, es el intestino irritable. ¿Y por qué esto? Es la enfermedad, de hecho es la enfermedad más común que hay después del resfriado común. Es sumamente común, es más o menos parte de lo mismo que hemos estado hablando en los primeros 20 minutos. Fundamentalmente, hay algunas comidas a las que cada uno de nosotros es hipersensible y que nos pueden detonar síntomas. El intestino irritable, hay diversas manifestaciones. Todas llevan dolor, pero algunas van asociadas a diarrea, estreñimiento o ambas en forma intermitente, y que este dolor mejora al evacuar. Hay otros síntomas asociados como la distensión abdominal, como tú acabas de mencionar, que se asocia mucho al intestino irritable. Una de las claves en el diagnóstico de intestino irritable es que usualmente empieza en la edad joven y casi nunca los síntomas despiertan al paciente.
Es decir, son síntomas de vigilia. Síntomas se presentan solo cuando el paciente está despierto. ¿Por qué? Aquí nos damos cuenta claramente cómo está o cómo está de importante la intervención del cerebro en el movimiento de nuestro intestino. Cuando uno está dormido, este eje cerebro-intestino está cortado. Por eso en la noche el paciente no tiene síntomas, pero en el día sí. Entonces, una de las recomendaciones que siempre le damos al paciente, a veces necesita medicamento, a veces no, pero siempre el paciente tiene que hacer ejercicio, porque ayuda muchísimo a bajar la depresión o a bajar la ansiedad, y eso ayuda enormemente a la disminución de los síntomas, sea cual sea los síntomas, como los que mencioné anteriormente. Podemos darle medicamentos, pero el paciente con intestino irritable, arriba del 95%, hace periodos de crisis, muchas veces asociada a una infección o una intoxicación alimentaria, y otras veces asociada solamente a alguna ingesta de un alimento que le detona a esa persona el síntoma. Entender que, primero que todo, es una enfermedad funcional, como hemos dicho, es una enfermedad que no causa o no se agrava o no causa problemas orgánicos posteriormente, pero que tampoco podemos echarle la culpa al intestino irritable siempre y de todo, porque como yo le digo también a mis pacientes, un paciente que tiene intestino irritable también tiene un apéndice y puede tener apendicitis, o también puede tener una diverticulitis, o sea, pero no necesariamente secundario a el síndrome de intestino irritable. La diferencia es que en estos otros casos hay otros síntomas como fiebre, como dolor que no nos deja dormir o dolor que nos despierta, como dije anteriormente, en intestino irritable casi nunca. Entonces, la clave del éxito son, nuevamente repito y no lo voy a parar de decir, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, tomar mucha agua y tratar de enfrentar de mejor manera las crisis de ansiedad y de depresión que podemos tener. No solo en Panamá, en el mundo entero, sobre todo en estos países del occidente nuestro, solo abrir los ojos nos causa ansiedad porque estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos, muchas veces que no podemos controlar porque no dependen de nosotros, y que hace que nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades aumenten, y eso hace que el cerebro libere una cantidad de hormonas que producen mayor o menor movimiento intestinal que nos puede causar, ya le digo, dolor, diarrea, estreñimiento o vómito. Entonces, estos son situaciones que nos mantienen, digamos, vigilantes o hipersensibles ante cualquier otro estímulo. Doctor, yo recuerdo cuando era más chiquita, mi mamá siempre decía que cuando teníamos dolor de estómago, esperáramos que eso se manifestara, no lo escondiéramos tomándonos algo de inmediato, que llamáramos a un médico específicamente por la palabra que usted mencionó, que es la apendicitis, que era como el cuco cuando uno era más chiquito. A mí, gracias a Dios, nunca me dio. Tengo un hijo que sí le dio, a Estefan. Y es eso, es ¿cuál es el consejo que le podemos dar a las personas acerca de este tema de que se medican inmediatamente después de que tengo un dolorcito de estómago? Ay, me duele acá. ¿Cómo hacemos la diferencia y no escondemos una apendicitis que puede ser algo muy grave? Muy importante, porque de hecho todos los días vemos en los hospitales de nuestro país gente que llega y se le hace un diagnóstico de apendicitis en forma tardía, porque escondieron el síntoma. Efectivamente, sobre todo el síntoma de dolor, que, hombre, nadie quiere tener un dolor, porque eso pues, obviamente es desagradable, pero usted debe primero evaluarse por el dolor, y una vez se esté evaluando, puede tomar algo para el dolor, para que mejore sus síntomas, pero evaluarse el mismo. O sea, no cortar la planta por el tallo, porque la planta va a seguir creciendo, hay que sacarla de raíz, hay que hacer el diagnóstico adecuado. Efectivamente, si usted tiene una apendicitis, por ejemplo, y se toma una pastilla para el dolor, al quitársele el dolor o a mejorar significativamente del dolor, eso hace que usted no vaya al médico, pero la infección continúa. Y usted va a llegar, eventualmente va a llegar al médico, pero va a llegar un poco más complicado. Así que definitivamente, ante síntomas que ustedes no sepan de qué se trata, localicen a un médico, llamen a un médico. Una vez el médico esté al tanto y empiece a hacerle los exámenes, usted se puede tomar algo para el dolor. Lo hacemos mucho. Me tocó este fin de semana con un familiar, una infección urinaria. Le dije, tómate el cultivo e inicia el antibiótico. Entonces me dice la mamá, ¿pero por qué le vas a dar un antibiótico si no ha regresado el cultivo? Digo, vamos a dar el antibiótico porque ya se tomó la muestra. Cuando venga el cultivo me dirá si ese antibiótico
sirve o no sirve, pero los primeros 2 o 3 días, mientras que llega el cultivo, yo voy a darle tratamiento, porque ya tomamos la muestra. Pero ese paciente se toma antibiótico antes de la muestra me va a salir sesgada. Y es lo que pasa con esto. El dolor, la fiebre, que son síntomas fundamentales, se pueden y se deben tratar, pero deben investigarse siempre. De tomarse el medicamento. Vamos a un cambio comercial, doctor, y en breve regresamos con esta interesante entrevista, porque sí, han habido casos muy graves de apendicitis, otros de diverticulitis. Entonces, saber no medicarse de inmediato y dar ese espacio de hacerte el cultivo o el examen, o qué debemos hacer. Vamos a regresar del cambio en breve. Quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Más Móvil. Vayas donde vayas, tu data ilimitada Más Móvil te acompaña con más cobertura y más velocidad. Activa tu data ilimitada por 6 palitos al *456#. Regresamos en breve con esta interesante entrevista con el doctor Miguel Mayo. Estamos hablando acerca de todos los temas gastro. Ya regresamos. Y continuamos en vivo aquí en Facebook Live. Sí, doctor, tantos temas que han habido de tanto apendicitis como diverticulitis. Cuando regresemos al cambio, terminamos de hablar, ya entramos en el tema de los diverticulitis, que es bastante más fuerte, digo yo, no sé, pero sí, he escuchado varios casos. Yo sufrí de diverticulitis en una época muy difícil, un dolor agudísimo, y me salvó una pastilla que me tomé en ese momento, que estaba muy lejos de la ciudad, de ninguna ciudad, y menos mal que estaba, pero ya yo sabía que yo sufría de diverticulitis, y me tomé ay, se me olvidó el nombre, Dios mío, no sé el nombre, un antibiótico. Sí. Y me salvó. Ciprofloxacin. Que yo tenía diverticulitis, que yo venía con ese problema, y fue un dolor que no me podía ni parar en una montaña, y yo como viajaba, si uno sabe que uno sufre de algo, ya a cierta edad, uno anda por la vida con su botiquín, exacto. Así que gracias a ese botiquín me salvó la vida, en serio, fue muy difícil, muy fuerte. Entonces hay que saber también entender un poco el cuerpo de uno y diagnosticarse y entender lo que está ocurriendo dentro de nosotros para, como yo digo, llevar el botiquincito, el botiquincito. Como cuando vamos al interior con nuestros hijos, que les llevamos los chocheritos. Todo, bueno, ya los nuestros que están un poco más grandes, no tanto, pero tocará con los nietos. Que yo estoy lista, pero no hay chance todavía. No, ponlo con calma. Regresamos aquí en Altavoz con Lorena Castillo en Omega Estéreo. Estamos con el doctor Mayo. Doctor, hablemos un poquito de los divertículos. ¿Cuáles son los síntomas de diverticulitis? Mira, los divertículos son unas formaciones saculares que se hacen en el intestino grueso por una debilidad de la pared que ocurre por el paso de los vasos sanguíneos a través de toda la pared. Entonces se debilita, y como el intestino se mueve mucho y hay mayor o menor presión de acuerdo a cada uno de los pacientes, se van herniando o se van haciendo estas formaciones saculares en el intestino. Esos son los famosos divertículos. Es sumamente frecuente tener divertículos. Mira, alrededor del 15% menor de 25 años, de la población menor de 25 años tiene divertículos, pero a los 60 años de edad, el 60% de la población tiene divertículos. Y a los 75 años de edad, el 85% de la población tiene divertículos. Es decir, después de los 50 años, es más común tener divertículos que no tener. ¿Ok? Dicho esto, alrededor del 80% de la gente que tiene divertículos no le pasa absolutamente nunca nada en la vida, ni dolor ni nada. Pero un 20 a 15% puede tener alguna complicación. Las complicaciones de los divertículos fundamentalmente son 3. La infección, que es la diverticulitis llamada, la ruptura, que es cuando se rompe un divertículo y que eso es una urgencia quirúrgica, y cuando sangran, y hay una hemorragia intestinal. La diverticulitis es la más común de estas 3 y puede ser muy leve, como lo ocurre en la mayoría de las veces, pero 15 de cada 100, o sea, 15% de los pacientes con diverticulitis pueden tener alguna complicación. La clave del diagnóstico en estos casos es que la mayoría de los divertículos en nuestro país es del lado izquierdo.
Y el síntoma cardinal de una inflamación diverticular o de diverticulitis es dolor en el lado izquierdo, sobre todo si uno se toca el área. Puede o no haber fiebre, puede o no haber estreñimiento, pero generalmente hay un poquito de estreñimiento o hay cierta tendencia al estreñimiento en ese momento. Cuando eso ocurre, uno debe ir al médico, porque la diverticulitis, como ya dije, la mayoría de las veces son leves, pero hay algunos casos de diverticulitis severa, en cuyo caso hay que incluso hospitalizar al paciente y darle antibiótico, porque pueden hacer abscesos o pueden perforarse y eso llevaría a una catástrofe abdominal que llamamos nosotros, a una contaminación de la cavidad abdominal, porque obviamente el intestino no está del todo limpio, ¿no? Entonces, esa contaminación puede llevarnos a una sepsis importante. Este tema de los diverticulitis muchas veces, cuando ya son mujeres más jóvenes, también a veces se puede confundir con la sensación de que estás ovulando, porque es como una pesadez en esa área y se puede confundir. Lo único es el dolor que puede venir después, que es mucho más fuerte. El diagnóstico diferencial es eso, el dolor cuando es del lado izquierdo, la diverticulitis se puede confundir con la ovulación, como tú dices, la ovulación del ovario izquierdo, por supuesto. Cuando el dolor es del lado derecho, el dolor de la ovulación, muchas veces se confunde con apendicitis, pero el paciente usualmente no tiene fiebre cuando ovula, la paciente no tiene fiebre cuando ovula. Hay algunas otras enfermedades ginecológicas, pero por ejemplo el embarazo ectópico también puede ser un diagnóstico diferencial bastante común con una diverticulitis. Generalmente el dolor de diverticulitis es más insidioso. El de ectópico, el de la ovulación es un dolor que inicia abruptamente. El de diverticulitis es un dolorcito que va increciendo, digamos, empieza poco a poco y empieza a aumentar hasta que se instala y que puede durar, hasta la instalación puede durar el día entero. Los otros dolores generalmente empiezan abruptamente. Así que, y efectivamente esto da fiebre con frecuencia, pero tenemos pacientes en los que no da fiebre. De ahí la importancia de lo que mencionabas anteriormente. Usted tiene un dolor y no sabe qué es, mejor es que alguien la vea antes de empezarle el tratamiento, para poder hacer el diagnóstico sin sesgo terapéutico que llamamos nosotros. ¿Qué sesgo terapéutico viene siendo? Que uno se toma Alguien llega a una oficina con un síntoma, pero ya tratado. Entonces yo no voy a ver como médico el cuadro característico que estudiamos en los libros, porque ya el paciente viene tratado. Entonces, me parece una infección, sí, pero no tiene esto otro, pero esto otro ya no lo tiene porque ya recibió cierto tratamiento para eso. Entonces no puede tirar al desvío. Doctor, vamos a cambiar el tema a la parte de la asociación entre la obesidad y todos estos temas gastro. Usted mencionó la parte de el reflujo, que generalmente también si uno se acuesta y estás fuera de tu peso, pues obviamente vas a tener esa molestia y que la mayoría de los pacientes de reflujos son personas que están dentro del rango de obesidad. ¿Qué otros problemas hay gastro con este tema de obesidad? Que ya pueden irse transformando en temas mucho más serios. Hace 3 años que tuvimos la pandemia de COVID-19, yo decía que teníamos una sindemia, sindemia es un término que utilizamos en medicina que significa agrupaciones de pandemia. Y teníamos una sindemia porque teníamos COVID, teníamos la pandemia de las enfermedades no transmisibles y la pandemia de la obesidad, que es una de estas. La obesidad es, Lorena, si tú me pones a escoger a mí cuál es la peor enfermedad que hay, yo pienso que es la obesidad. Porque la obesidad es la causa de un montón de problemas posteriores. No solo problemas que incluso pueden ser letales como cáncer, sino también problemas que no letales disminuyen la calidad de vida, como la artrosis de las rodillas y de los tobillos que impide que la gente camine y que se divierta adecuadamente, el problema de apnea del sueño, que no pueden dormir bien porque están obesos. Desde el punto de vista gastrointestinal, la obesidad es el principal factor de riesgo para reflujo gastroesofágico y es un factor de riesgo importantísimo
para cáncer de colon, por ejemplo. Las personas obesas tienen casi el triple de riesgo de desarrollar cáncer de colon con respecto a los que no son obesos. Y no solo eso, y entre más obeso sea el paciente, mayor es el riesgo, sino que además el paciente no obeso responde mejor al tratamiento que el paciente obeso. Y además, por supuesto, hay otras enfermedades gastrointestinales y no gastrointestinales asociadas a esto. Yo siempre le digo a los pacientes, porque es uno de los temas que yo más pongo, sobre todo en mis redes sociales, la obesidad, lo primero que tenemos que reconocer es que no es un problema de hedonismo ni de belleza, es una enfermedad. Es una enfermedad. Uno. Dos. Segundo concepto, es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, quiere decir que tenemos una enfermedad que no se cura. Así como la diabetes, el paciente tiene que tomar una medicina para mejorar y mantener el azúcar en niveles adecuados. Y en la hipertensión se tiene que tomar una pastilla para mantener la presión adecuada, porque son enfermedades crónicas. En la diabetes, en la obesidad, hay que luchar también todos los días para tratar de mantener el peso adecuado. El día que usted deja de luchar contra el sobrepeso, ese día sube de peso, porque su cuerpo, su genética es así y necesitamos cuidarla. Por eso es que las dietas solo sirven si se mantienen el resto de la vida. Y las dietas no tienen que ser, no voy a comer X cosa, es voy a comer de todo, pero voy a comer menos, voy a comer sobre todo menos carbohidratos y voy a hacer ejercicio. No tienes idea la cantidad de gente que me dice a mí que no, si usted viera lo que yo como y pesa 300 libras, yo no tengo que ver lo que usted come. O sea, honestamente, tenemos que hacer un mea culpa, entender que estamos dañando nuestro cuerpo y aprender a comer y hacer ejercicio. Resulta que ahora hay un montón de tratamientos para la obesidad, pero muy pocos, por no decir ninguno, tratamientos para cambiar el chip cerebral, que es el órgano que está alterado en la enfermedad de obesidad. Entonces, ciertamente, ahora existen unas inyecciones que salen sobre todo para la diabetes, pero están aprobados ya también para el hígado graso, por ejemplo, por obesidad, que es otra de las enfermedades gastrointestinales. Pero déme un momentito, vamos a ir al cambio, vamos a hablar acerca de todo ese tema de las famosas inyecciones que ahora todo el mundo le da por ponerse, que no son ni siquiera para la obesidad, porque ahora dicen que sí, pero que realmente no han mostrado resultados a largo plazo. Son todos a corto plazo, pero con muchísimos dolores de cabeza. Vamos a un cambio comercial y regresamos enseguida con esta interesante entrevista. Esta entrevista es para usted. Autocontrol, señores, escuchen bien todas las recomendaciones que les estamos dando aquí. Esto es muy serio. La obesidad es inflamación, produce cáncer, rodilla, toda una lista que ahora se las vamos a dar. Ya regresamos en breve, pero quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Casa de las Baterías. Únete a la revolución solar con la Casa de las Baterías, paneles solares para tus necesidades. Llama al 800-6666 para más información. La Casa de las Baterías. Somos energía. Hacemos el cambio y regresamos en breve. Y continuamos en vivo aquí en Facebook Live. Doctor, la cantidad de gente que le ha dado por las famosas Ozempic, yo no sé ni cómo se llama la famosa inyección, y se la automedican, van felices, la compran y se la inyectan. Yo le tengo pánico a las agujas y no termino de entender con qué facilidad tranquilamente se inyectan algo que nadie les ha dicho que se lo pongan, porque funcionó, porque lo leyeron en internet. Esto es realmente serio lo que está ocurriendo. Sí, nadie quiere entender que esto, vuelvo y repito, hay que luchar todos los días, pero hay que luchar comiendo menos y haciendo ejercicio. El semaglutide, que es el nombre genérico del medicamento que mencionaste, nace para la diabetes. Porque la diabetes no insulino dependiente generalmente es una enfermedad asociada a obesidad. Y ciertamente este medicamento disminuye el apetito. Entre sus efectos secundarios está que disminuye el movimiento del tracto gastrointestinal, entonces puede producir vómito, puede producir mucha náusea. Pero como tú dices, doctor, vamos a regresar del cambio porque esto tiene que escucharlo todo el mundo. Vamos a regresar del cambio. Estamos de regreso aquí con Altavoz, hablando exactamente de qué es lo que está pasando en el mundo. Personas que no tienen diabetes, que arrancan a inyectarse medicamentos para bajar de peso y que
doctor, la realidad es que se ganan el peso así de rápido. Así como bajan, así mismo se lo ganan. Como dije anteriormente, la obesidad es una enfermedad mucho más compleja de lo que hemos podido tratar aquí, obviamente, pero ciertamente es un desbalance entre la ingesta calórica y el gasto de calorías, ya sea porque tiene un trastorno en el centro de la saciedad y come y no se sacía, o ya sea porque tiene un trastorno de ansiedad importante que lo obliga a comer frecuentemente, asociado a disminución del ejercicio. Entonces, yo decía antes que me mencionaste de enfermedades asociadas a la obesidad, yo quiero decirle nada más que hoy en día la causa número 1 en el mundo de cirrosis del hígado y de trasplante de hígado es la obesidad. Ya no es el licor, como podríamos pensar y como lo era hace mucho tiempo atrás. La obesidad produce una cosa que se llama hígado graso y de ahí una cosa que se llama esteatohepatitis no alcohólica y de ahí puede evolucionar a cirrosis. Entonces, ahora han salido estos medicamentos que salieron para la diabetes, que por ejemplo el semaglutide, que hay mucho en Panamá, y que la gente lo puede comprar sin receta médica, desgraciadamente. Entonces, ciertamente ayuda a bajar de peso, no en todo el mundo, pero en la mayoría de los pacientes. Pero sí, también es cierto que no debe usarse toda la vida. Y como dije antes del cambio, la obesidad es una enfermedad crónica con la cual tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Esto equivaldría, esto de usar la inyección, equivaldría a inyección, digamos, por 3, 4, 6 meses, digamos, que para mí es un montón de tiempo. Equivaldría a tomar la medicina para la presión por 6 meses y dejarla de tomar después. Eso no se cura. Usted va a volver a subir de peso. ¿Cuántas historias tú conoces de gente que se ha operado o que ha usado la inyección, que han bajado de peso y que vuelven a subir? Porque no han cambiado su estilo de vida y no están dándole tratamiento adecuadamente a la enfermedad. Entonces, esta inyección disminuye el apetito, como decía, pero además produce algunos trastornos, sobre todo en la motilidad gastrointestinal, disminuye el movimiento del estómago, lo cual produce náuseas y vómitos con alguna frecuencia y con alguna regularidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usa no solo esta medicina, sino todos los medicamentos. Uno debe tener un médico de cabecera que lo ayude a tomar estas decisiones, que le explique los pros y los contras de cada uno de estos medicamentos. Pero en el caso de obesidad, realmente, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si usted no cambia su estilo de vida, no va a haber ningún medicamento que le solucione el problema. Y no crea en batidos maravillosos y en jugos milagrosos, porque cuando usted ve que existe tanto batido milagroso para bajar de peso, porque ninguno sirve. Entonces, yo creo que en los últimos 2000 años, por lo menos, no se ha inventado nada mejor que comer menos carbohidratos y hacer ejercicio. Es lo que nos toca, es lo que hay que hacer. Y como yo le digo a mis pacientes, haga ejercicio nada más los días que se cepillen los dientes. Porque es que hay que hacer ejercicio todos los días. Porque es que así como uno come todos los días, como duerme todos los días, como se lava los dientes todos los días, debemos todos los días hacer ejercicio. Tiene que ser parte de nuestra vida. Acabo de escuchar un término que no lo había escuchado antes y es trastorno de saciedad. O sea, que uno come y no se sacía. ¿Cómo es ese ¿De dónde sale ese trastorno? ¿Y cómo se quita, doctor? Nosotros en el cerebro tenemos el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y ojo, tenemos también, en Panamá creo que no hay, pero hay medicamentos que interactúan con estos centros y que ayudan a disminuir el apetito para tratar de mejorar la saciedad. Cuando uno come, el estómago es como una bota, estas botas españolas que usamos, que se usan mucho en España para beber, que son esas botas de caucho que uno llena de licor. Tiene más o menos esa forma, como una pepita de marañón. Entonces, la parte más alta le llamamos fondo gástrico. Cuando uno come, la comida llega al estómago y distiende la cámara gástrica. Esta cámara gástrica, al distenderse, manda una señal al centro de la saciedad para decir, estoy lleno, no comas más. Pero si todos los días comemos un poquito más y un poquito más, eso se va agrandando y la capacidad gástrica aumenta. Pero también hay ciertas enfermedades, son la inmensa minoría, Lorena. No me gustaría ni siquiera tratarlas, porque al tratarlas la gente va a quedar que esa es la causa mía. No, la inmensa mayoría no tiene ese problema en el centro de la saciedad. La inmensa mayoría comemos de más por otras razones. Y no solo es el volumen de comida, sino la calidad de la comida, porque
Un bowl enorme de ensalada tiene menos calorías que probablemente una barra de chocolate. Entonces, y yo no soy de los que le gusta decir a la gente, no me comas esto, no me comas esto, no. Hay que comer de todo, pero hay que comer en cantidades moderadas. Lo que sí le digo a la gente que no toma, voy a romperte otro mito aquí, son jugos. Los jugos son letales, sobre todo los jugos que vienen en conserva, pero los jugos naturales tampoco son buenos. No son letales, digamos, pero no son buenos. En esos jugos, doctor. Creo que es una de las primeras cosas que aprendí. Era, no comes no sé qué la fruta después de las 3 de la tarde, pero te tomas estos jugotes llenos de todo. Eso es hasta peor. Pero le digo a la gente, hombre, la gente dice, pero doctor, si yo exprimo las naranjas y no le echo azúcar, digo, no, pero lo que pasa es que cuando usted se come una naranja en una sentada, probablemente se come 3 naranjas. Yo creo que hay pocos animales en este mundo como yo que me puedo comer 3 naranjas en una sola sentada. Pero cuando usted se toma el azúcar, entonces de 1, de 2 o de 3 naranjas. Pero cuando usted hace un jugo de naranja, usted ahí tiene el azúcar de 6 naranjas. Entonces estamos abusando del azúcar. Y el azúcar sí es adictiva. Entonces comer dulce insta a comer más dulce, y eso es un problema que cuando nos damos cuenta, pues tenemos un problema de peso importante y que hay que detenerlo a la fuerza. Andamos con galletas, vainilla en la cartera por todas las... No, ahora que estamos en la escuela, yo usualmente escribo un artículo cuando empiezo a la escuela siempre, que es el mismo artículo, por cierto, que es el de las loncheras. Porque yo entiendo el problema de las loncheras, que para las mamás, y la mamá dice, es que me saca del apuro. Agarran, abren la lonchera, le echan 2 galletas esas de lo que tú acabas de decir, le echa un vasito de esos de jugo, y la lonchera está hecha en cuestiones de 32 segundos, pero usted le está creando un problema a su hijo. Porque hay que llenar un termo de agua, hay que hacerle un emparedado, o ponerle unos vegetales, unos palitos por ejemplo, de zanahoria. Eso toma tiempo hacerlo. Entonces, cuando usted está haciendo un supermercado, echa la cantidad de jugos y de cosas, de juguitos y cosas para la lonchera de los niños. Le está haciendo un daño terrible a los niños. Está haciendo un daño terrible. Entonces, ahora hay una legislatura, gracias a Dios, hace 8 años creo, de que no se debe vender este tipo de alimentos con exceso de azúcar en las escuelas. Pero si la gente lleva el exceso de azúcar en la lonchera, no estamos haciendo nada. Entonces, tenemos todos que cooperar. Créanme que el hecho de evitar el exceso de azúcar en sus hijos no es causarle un problema ni ser un mal padre o madre. Al contrario, le está ahorrando un favor para el resto de su vida. No es que el niño no pueda comer pastillas, lo que no puede comer pastillas todos los días. No, doctor, y me encanta lo que usted siempre dice, la parte de prevención, prevenir. Vamos a prevenir también que le estamos enseñando a nuestros hijos a comer desde jóvenes para que luego no tengan que llegar a la edad de nosotros y decir, no puedo comer esto, no me gusta. O sea, es esta conciencia, y me acuerdo, mis hijos chiquitos les enseñaban en la escuela, dije, ¿qué es el peor comida chatarra? Una pizza. ¡Wow! Una pizza era ¿creen que a mí me enseñó alguien eso, doctor? Jamás. Jamás. No, o sea, ellos hasta escogen, ¿qué soda? No quiero soda. La cantidad de niños hoy en día que te dicen, no, gracias, no soda, no jugo tampoco, gracias. No, y fíjate, y nosotros mismos, y nuestros padres, el premio, cuando uno tenía unas buenas notas o lo que fuera, era, te voy a llevar a estos restaurantes de comida rápida. O sea, ese era el premio. Entonces, digo, a veces es un poco contraproducente, pero bueno, yo sí creo como tú que esto está cambiando un poco. Yo creo que nuestros hijos, que son padres, sus amigos, y ellos van a hacerlo en algún momento, están un poco más conscientes de esta situación y que pues pueden ayudar a sus hijos a comer un poco mejor. Esta generación de muchachos jóvenes que creen en el medio ambiente, yo creo que también va a cuidarse un poco más su salud. La verdad es que hay esperanza, doctor, cuando vemos los jóvenes todo lo que lograron en estas elecciones, todos los mensajes que están mandando. El mundo está como transformándose, no solamente en Panamá, sino en todos lados. Y siento que nos toca a nosotros, los padres de familia, los que ya tenemos más años, también escucharlos y apoyarlos. Aprender de ellos, sin duda. Un tema tan fácil como modificar la comida que estás haciendo en tu casa también por tus hijos. O sea, eso te va a dar a ti mismo una grandísima lección. Que en vez de comprar soda, cómprate, no sé, más agua. Yo soy enemigo de la sal y debo ser lo del azúcar. Porque yo le digo a la gente, todos nos podemos acostumbrar a comer sal. En la casa donde yo me crié, mi padre era hipertenso y sencillamente no se compraba sal.
no podía haber comida salada porque no había sal para echarle a la comida. Entonces yo aprendí a comer el arroz que sabe a grano nada, seco, no sabe nada, pero y así aprendí. Y de hecho, cuando voy al restaurante y eso casi siempre me toca decir que la comida está salada. Y no es necesariamente está salada, pero me acostumbré a comer sin sal y la gente tiene que entender eso. Y sí se puede, y no es que se pierda sabor, simple y sencillamente uno cambia el paladar. Uno come de adulto lo que le enseñaron a comer de niño. Doctor, y ya en los restaurantes ni siquiera colocan la sal como antes. Gracias a Dios. Pero ahí ahora uno, los que les da por... Ya yo me acostumbré a comer sin sal también. Muy poco le echo sal a nada. Yo hice un logro del 2017 y yo le decía a los dueños de los restaurantes, pónganse a ver a la gente. La gente llega, pide un plato de comida y le ponen sal sin haberlo probado. Sin haberlo probado, le ponen sal. Y solo se la ponen porque la sal está ahí. Cuando la sal no está, se comen el plato y no piden sal. Hay otros restaurantes que tienen estas bebidas que le hacen ¿cómo se llama? El free refill, que te lo rellenan gratis. Entonces, tú vas a este restaurante y te tomas 3 vasos de gaseosa de este tamaño, que normalmente no las pides, pero como te las ponen ahí, te las tomas. Entonces, es la facilidad de esto. Uno de los secretos que yo le digo, Lorena, disculpe que me entienda, pero a mí la obesidad es un tema que me apasiona, es que no coman en las cocinas. Cuando uno come en la cocina, come más, porque está cerca de servirse otro plato. O estira la mano y coge otro pedazo de carne o de arroz. Si está en otro lado, créeme que solo el hecho de pararse a buscarlo evita que lo haga. Entonces, eso ayuda. Aunque parezca mentira, esa medida que parece una tontería, y disculpa el término, sencillamente ayuda a que la gente coma menos. Vamos a un cambio comercial ya para nuestro último bloque, doctor. Qué importante, y vamos a recordarle después a las personas todos estos datitos que les estamos dando de afuera, la sal, deje los jugos, porque en vez de comerse 2 naranjas, se está comiendo 6 dentro de un... Exacto, así que vamos a recordarles todo esto cuando regresamos también. Vamos al cambio comercial, pero quiero recordarles que Más Móvil, vayas donde vayas, tu data ilimitada Más Móvil te acompaña. Activa tu paquete de 6 palitos al asterisco 456 hashtag y recibe triple data para compartir. Más Móvil y yo soy Más Móvil. Ya regresamos después del cambio, ya en nuestro último bloque, aquí en Altavoz, en Omega Stereo. Así es, doctor, la sal. La sal, yo me acostumbré en la casa de una tía mía fuera de Panamá, ella era nutricionista en 0 sal, y ya cuando llegaba a Panamá, hasta que la sal ¿no? En el arroz con pollo con la sal, la carne con la sal, todo con la sal, los porotitos con la sal, y encima hacen, por ejemplo, rabito de puerco y le echan sal. No, es terrible. Yo te puedo contar la anécdota con la asociación de restaurantes. Cuando yo le dije eso, me decían, no, pero yo digo, nadie va a tu restaurante porque tienes la sal en la mesa. Sí. Te vas a ahorrar un montón de plata. Y ciertamente ya no la ponen, y eso es bueno. La gente se acostumbra, igual lo hacen en su casa, porque al final uno sale a comer 1, 2 veces, 3 veces al mes, pero ese patrón, al no hacerlo en el restaurante, empieza el debate en la casa y eliminan la sal de la mesa de la casa. Y eso es, la verdad es que ayuda un montón. Y se ahorra una plata enorme en en el restaurante. Pero a los chefs tuve que decirle, eso es un irrespeto, ponerle comida sal a una comida servida. Y de una vez dijeron, ¿dónde hay que firmar? Son terribles. No, que el paladar se acostumbra, doctor, el paladar se acostumbra a lo salado. Es más, ya yo enseguida me pasa lo mismo. Pruebo algo y, wow, esta sopa está saladísima, o esto tiene... Enseguida ya uno se va a acostumbrar, pero es cuestión de autodisciplina para que la gente que nos está escuchando sepa que sí lo pueden lograr. Eliminen la sal, eliminen el azúcar, todo en exceso malo, y vayan conductando su vida con orden. El beneficio que se les causa es enorme. Es que, doctor, todos esos temas de inflamaciones que degeneran en cáncer. A veces pregunto, ¿por qué hay tanto cáncer en nuestro país? Para ser una población de solo 4 millones y pico, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto cáncer? Bueno, pero es que tenemos inflamación por todos lados, constante, de lo que comemos, de cómo vivimos, del estrés. Así es, esa es la razón. Esa es la razón. Hay mucho, el cambio del estilo de vida ha hecho terrible esto, y la gente está más sedentaria porque hay carros, hay tren, hay vaina, ya la gente no camina. Vamos a regresar del cambio.
Estamos de regreso aquí en Altavoz con Lorena Castillo. Estamos hablando del tema de la sal. Señores, saquen la sal de sus vidas, saquen el azúcar. Pueden lograrlo, es autodisciplina. Ven cómo todo les va a empezar a saber diferente, lo digo por experiencia propia. Ese paladar les va cambiando de forma positiva y esa autodisciplina, autocontrol en sus vidas es importante. Le comentaba al doctor de la cantidad de enfermedades que salen después por inflamación y una es el cáncer, que estábamos conversando por qué en Panamá, y yo sé que los médicos se lo preguntan, ¿por qué hay tanto cáncer en nuestro país? Pero es que también no nos cuidamos para nada, doctor. No, mira, si los que nos están escuchando este programa solo se llevan el concepto que tú acabas de decir, de disminuir la sal y el azúcar de su dieta, créanme que han hecho un logro y un cambio extraordinario en su vida para beneficio suyo y de sus familiares. Háganlo a partir de hoy, no de mañana, porque el mañana nunca llega, como decía James Bond, es hoy que hay que empezar. El común denominador del aumento de estos cánceres es el cambio en el estilo de vida. Cuando digo cambio en el estilo de vida, no solo me refiero a si hace o no ejercicio, sino al estilo, a lo que comemos, a lo que, cómo trabajamos, a todo ese tipo de interacciones que hay con nuestra herencia. Porque usted puede, por ejemplo, heredar el riesgo de cáncer de colon, pero si durante su vida usted ha tenido una dieta, como acabas de mencionar, antiinflamatoria, o sea, una dieta alta en vegetales, baja en carne roja, no necesariamente se va a desarrollar ese gen o esa genética que usted ha heredado de su familia. Pero si usted heredó ese riesgo y además le añade estos alimentos procancerígenos, pues con toda seguridad va a tener un cáncer. Entonces, uno tiene que acostumbrarse desde niño. Los que nos están escuchando probablemente ya son gente mayor, entonces tienen que entender que lo tienen que hacer por el bien de sus hijos, para cuidarse, para tenerlos por más tiempo, para estar con ellos más tiempo, pero además cuidarlos a ellos para que ellos duren más y mejor que nosotros. Entonces, hay que mejorar nuestra dieta y hay un montón de cosas que uno puede buscar en internet o de gente que nos puede asesorar al respecto de la dieta. Pero como dije anteriormente, si se llevan la recomendación que diste de disminuir significativamente la sal y el azúcar, han hecho, como decía el otro, un salto enorme para la humanidad y para ustedes, porque la verdad es que esos son las dos drogas que nos tienen a nosotros peor en el mundo. Y el tema de la obesidad, que constantemente veo sus consejos en Instagram. Pueden seguir al doctor en su Instagram. Deja siempre unos consejos maravillosos, doctor. Muchísimas gracias con todo este tema de la obesidad y cómo degenera nuevamente, así como toda la parte de inflamatoria, cómo va degenerando en diferentes áreas de nuestra vida, desde las rodillas, todo tema motriz. A eso mismo iba a decir. Al final del camino, ¿cómo le dice uno a un muchacho de 20 años que cuando tenga 50 va a tener un problema en la rodilla, un problema en el tobillo, va a tener un cáncer de colon o de páncreas? Entonces, es muy difícil convencerlo, pero que trate de ver a su alrededor a la generación inmediatamente por encima de él y trate de no cometer los errores que se cometieron, porque va a llegar allá. Y efectivamente, uno ve a nuestros padres, por ejemplo, que han sido obesos o que estado en sobrepeso, cómo ya no pueden caminar, o nuestros tíos que tienen problemas en los tobillos, en las rodillas. En los tiempos de antes, en el interior del país, tú sabes perfectamente que mi familia es del interior del país, se escogía en las escuelas al niño salud, y el niño salud en las escuelas era el niño más gordito, porque antes se pensaba que el gordito era el más nutrido o el mejor nutrido. Qué cosa tan lejos de la realidad, ya lo sabemos. Entonces hay que cuidarnos de eso. Hay que cuidarnos de eso para que nuestros hijos puedan disfrutar de una vejez y nosotros pues disfrutar de una vejez adecuadamente. Y vámonos al otro extremo, doctor. Cuando vemos a los niños flaquitos también, tampoco es que, wow, están volando máquinas súper saludables. Eso es como dos extremos, es malo también porque hay el que está más gordito o el obeso no debe estar con complicaciones y los flaquitos, wow, están volando máquinas y hemos visto completamente lo contrario. No, cuando uno ve, por eso es que el peso, el mal llamado peso ideal, pero el peso adecuado, digamos, por ser un término mejor, tiene un rango.
por debajo del cual está mal y por encima del cual también está mal. Y cuando uno evalúa en las gráficas donde en el eje este del horizonte, el horizontal está ¿cómo se llama? La sobrevida, la gráfica sale como una U, es decir, se mueren más los que están en el extremo de la curva, es decir, los que tienen peso y los que tienen sobrepeso. Por eso ahora no le llamamos desnutrición ni sobrenutrición, porque la verdad es que no es sobrenutrición, le llamamos nutrición inadecuada a ambos grupos. Entonces, por un lado, unos tienen que mejorar la nutrición, hacer una evaluación médica para ver si es una desnutrición de proteínas, de calorías, o ambas, o si es un problema hormonal que lo lleva a tener este sobrepeso, que ya repetí que la inmensa mayoría no es. La inmensa mayoría es por comer de más y hacer menos ejercicio. Pero efectivamente, no es estar flaco ílico, hay que estar en un peso adecuado. Eso es un rango. Eso, también cuidado con eso, doctor, porque hay gente que se va y se va y se va y tiene eso que también, estar también es atentos a eso. y también produce problemas, sobre todo de osteoporosis. Por ejemplo, no quiero decir subnutrición, pero el paciente desnutrido conlleva déficit vitamínicos y conlleva a problemas de huesos, sobre todo de huesos, incluso con fracturas más fácilmente, porque al no tener masa muscular, pues tampoco se protegen los huesos. Así que definitivamente uno tiene que mantenerse en un rango adecuado de peso, con un rango adecuado de masa grasa y de masa magra, porque tampoco es que todo tiene que ser músculo ni todo tiene que ser, bueno, grasa por supuesto no. Entonces, yo siempre la recomendación que doy para el problema del sobrepeso, Lorena, incluso más que el peso, valga la redundancia, es que la gente se mida el perímetro abdominal. O sea, pasan una cinta métrica a nivel del ombligo, paralelo al piso. Ese es el tamaño de su barriga. Se llama perímetro abdominal. Ese índice se correlaciona mejor con la enfermedad cardiovascular que el índice de masa corporal, que tiene que ver con el peso. Ese índice en el hombre tiene que ser menor de 102 centímetros y en la mujer menor de 88 centímetros. Lo repito, alrededor de la barriga a nivel del ombligo, no en la cadera, a nivel del ombligo. Ese es el perímetro abdominal famoso y traten de buscar un número menor de 102 en hombres, menor de 88 en mujeres y eso le va a ayudar muchísimo a disminuir su riesgo cardiovascular. Porque acuérdate que hay mujeres, sobre todo mujeres, hay hombres también, pero sobre todo mujeres que tienen una obesidad que le llamamos tipo pera porque tienen el problema en las caderas, pero no en la barriga. Las mujeres que tienen el problema en la cadera no tienen riesgo cardiovascular como una persona que pese lo mismo que esa persona y mida lo mismo, pero que su concentración de grasa esté en la barriga. La concentración de grasa en la barriga es la que lleva el riesgo cardíaco. Entonces, ese es lo que uno tiene que medir. Mucho mejor incluso se puede, y más barato, porque creo que una cinta métrica cuesta mucho menos que una pesa. Exactamente, doctor. Creo que vamos a salir un buen par corriendo a comprar nuestra cinta métrica rápidamente para medirnos ese perímetro. Ya saben, 88 centímetros para las mujeres y no más de 102 centímetros para los hombres para cualquier riesgo cardíaco. Doctor, y ya cuando hablamos acerca de problemas del esófago, ya cosas más serias, por no habernos cuidado todo lo que usted está diciendo en este programa tan importante, la prevención, ¿cuáles son los primeros síntomas en donde algo no está bien definitivamente en nuestro sistema gastro? ¿Cuáles son los síntomas a ponerle atención? En el esófago, uno de los problemas, uno de los síntomas más frecuentes cuando tenemos una patología esofágica es la sensación de atoramiento, que comemos y sentimos que nos atoramos o que intermitentemente nos atoramos. Hay enfermedades que pueden producir esto. Hay una que se llama esofagitis eosinofílica, que es bastante común, pero también tumores pueden producir este tipo de atoramiento que en medicina llamamos disfagia. Pero siempre que tengamos un problema importante del tracto gastrointestinal, o a qué síntomas tenemos que prestarle atención en el tracto gastrointestinal, son a evacuaciones con sangre, a vómitos frecuentes, o a que uno come poco y se llena, pérdida de peso. Estos son los síntomas que nos orientan a nosotros a que tenemos una enfermedad orgánica
del tracto gastrointestinal. ¿Recuerdas? En el primer bloque hablamos de enfermedad funcional y de enfermedad orgánica. La enfermedad funcional no produce ninguno de estos síntomas, pero las orgánicas pueden producirlo. De manera que cuando tenemos este tipo de enfermedades hay que hacer evaluaciones mucho más profundas en el paciente y tratar de investigar cuál es la razón de esto para darle el tratamiento adecuado. Muy importante, ya han escuchado problemas en el esófago, atoramientos, sangre en las heces. Dios no permita, doctor, que nadie llegue ya a esas condiciones, pero si las tiene, vaya de inmediato a su médico, no espere. Doctor, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta fabulosa entrevista. Siempre hacer docencia en nuestro país es importante y no importa cuántas veces se lo repitamos a la gente, la importancia de cuidarse, de hacer ejercicio, de tomar agua, de caminar, aunque sea un poquito, pero empezar a cambiar nuestros hábitos de vida por una vida mejor, doctor. Ya para finalizar su consejo. No, muchísimas gracias. Yo siempre le recomiendo a la gente, traten de todos los días dar por lo menos 8,000 pasos. Eso no es que es un ejercicio cardiovascular, pero sí consideramos que eso es un día activo y eso ayuda muchísimo en muchísimas cosas, no solo la salud física, sino también disminuye las posibilidades de anomalías mentales, sobre todo ansiedad y depresión. Si, Lorena, una persona después del programa de hoy cambia su estilo de vida, yo me siento satisfecho. Y esa es la idea. Bien. También, lo principal, agarren esa sal y guárdenla. Azúcar también. Vamos a empezar por ahí. Si puede ir a la basura, mejor. Olvidó, pueden regresar aquí a Facebook Live a verla o también a Spotify, Altavoz con Lorena Castillo, que están todos los podcasts. Sí. Gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Cuídense. Nuevamente pronto. Muchas gracias a todos, que tengan un fabuloso día. Ya saben, sigan los consejos para una vida larga y saludable, que es como todos tenemos que llegar. Saludable. Bendiciones, que tengan un magnífico día. Muchas gracias. Hemos presentado Altavoz con Lorena Castillo, un programa de información, análisis y entrevistas. Altavoz de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana, aquí en Omega Estéreo.